¿Cómo saber si verdaderamente somos libres? ¿Cómo saber si caminamos bajo la voluntad de Dios y lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros? Es que muchas personas han cambiado sus costumbres, han cambiado de pronto hasta el lugar donde trabajaban, se fueron a otra ciudad, a otro estado, han cambiado su apariencia, han cambiado hasta su religión, pero siguen cargando las mismas cadenas en el alma, porque la verdadera libertad comienza cuando Dios nos concede un regalo, el regalo de la salvación que viene como fruto de un corazón arrepentido. Cuando Dios nos concede ese arrepentimiento, el corazón puede ser cambiado. Cuando desde adentro somos cambiados, en todo nuestro ser realmente se nota. Así que hoy estaremos hablando sobre el arrepentimiento. Continuamos con la lectura de este maravilloso libro, el cual escribió el pastor Darío Parish, y sé que ha sido de gran bendición para muchos de nosotros. Muchas personas me han estado escribiendo de cómo este contenido les ha edificado, y de verdad que me da una alegría enorme saber que esta palabra está llegando a tantas personas. Así que bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí conectados. ¿Qué les parece si oramos y le dedicamos este devocional a Dios para que Él nos guíe, para que nos asista con su Santo Espíritu y para que todo lo que hablemos sea guiado directamente por Él y que le llegue a muchísimas personas y que el Señor traiga a los que verdaderamente hoy necesitan escuchar esta palabra? Hoy los saludo desde un lugar hermoso en North Platte, Nebraska, un lugar diferente. Nuestro devocional habitualmente es a las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, pero bueno, estamos aprovechando un horario diferente. Sé que para algunos es difícil conectarse, pero quizás a otros les convenga, así que bienvenidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Dios, por la vida, por la salud y por darnos la bendición de conectarnos a través de los diferentes medios. Gracias por Instagram, por TikTok, por esta comunidad tan hermosa que poco a poco se ha ido construyendo en unidad, en fe, en amor. Gracias por darnos vida, por darnos salud, por proveernos, Señor, para tener internet, para tener un teléfono, un iPad, cualquier medio con el cual estamos hoy viendo y compartiendo este momento. También, Señor, oro por aquellos que están pasando necesidades, que están en alguna crisis, que sea tu gracia, tu amor, tu poder y tu fortaleza rodeándolos. Cubre, Señor, este espacio con tu sangre preciosa, que la lectura de este libro sea tan profunda, que impacte nuestras vidas, nuestros corazones y que haya una transformación verdadera por medio de ese arrepentimiento. Te alabamos, te bendecimos. Oro, Señor, por los que ya están aquí conectados, que a lo mejor se tienen que ir rápido, pero que tú los lleves a un día lleno de bendición, que guardes su entrada, su salida, que pongas ángeles alrededor de ellos, de sus hijos, de sus hermanos, de sus compañeros de trabajo, de sus empleados, a los que tienen compañías, y que donde quiera que ellos estén hoy, tu gracia y tu favor los acompañe. Te amamos, Señor, y dejamos todo delante de ti, pidiéndote tu guía en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy buenos días, bendiciones. Me alegra mucho terminar la oración y ver tantas personas conectadas, especialmente aquí en TikTok y ustedes de Instagram. Hola, mi Adri hermosa, Dania Aparicio, Vivi, qué lindo verte aquí. Andrea, Mauricio, les mando un abrazo gigante. Gracias por ese apoyo incondicional y por estar siempre presentes en la lectura de la palabra de Dios y en esos momentos de oración. Ayer iniciamos este libro, el cual se llama Autoliberación. El pastor Norman nos hablaba de cómo en todos nosotros hay una necesidad de romper cadenas, nos habló de tantas cosas que pueden estar dentro de nosotros y que nos impiden avanzar hacia el propósito de Dios. Pero hoy en esta página, en la página 11, nos habla de la verdadera liberación por medio del arrepentimiento. Hola Luis Enrique, un abracito, Dios lo bendiga. Por aquí, Ivette, bueno, vamos a hacer un paréntesis chiquitico antes de empezar para responder esta pregunta. Dice, ¿hay problemas si usamos pantalón o nos teñimos el cabello? Tengo conflictos con eso. Bueno, todo versículo que se usa fuera de contexto se puede convertir en una doctrina. Es más, eso teológicamente se dice, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Es decir, cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, él le dijo a las mujeres que no usaran ropa de varón y que no se raparan el cabello. Pero el contexto cultural es que en esa época quienes se rapaban el cabello eran las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Y la ropa
de varón, pues era diferente a la de nosotros. Recordemos que en esa cultura los hombres usan túnicas, allá en el oriente ellos se visten diferente, pero entonces hay personas que tomaron este versículo y lo interpretaron y lo aplicaron literalmente. Entonces, de ahí que ellos dicen que no se puede uno cortar el cabello o que no usar pantalón, pero si nosotros examinamos ese versículo, lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo era una iglesia que estaba teniendo un problema donde él no quería que a las hermanas de la iglesia las confundieran con otro tipo de mujeres, porque en esa cultura y en ese contexto quienes se cortaban el cabello pues eran ellas, se lo rapaban, pero en nuestro contexto no, o sea, si una mujer tiene el cabello corto no significa que se dedica a la prostitución o algo así, o si tiene aretes no significa que sea un esclavo, o si usa pantalón no significa que quiera ser un hombre, una mujer que usa pantalón, porque en nuestra cultura el pantalón es una prenda unisex que usan hombres y mujeres. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones de la palabra de Dios. Y pues siempre, siempre, siempre hay que estudiar quién escribió ese libro, a quién se lo escribió, cuándo lo escribió y ponernos como unas gafas transculturales, ¿no? Para mirar si eso aplica a nosotros. Definitivamente los principios de Dios, de fe, el temor a Dios, la obediencia al Señor, eso es atemporal y acultural, es para todos y sigue siendo vital el día de hoy. Pero hay cosas como estas que sí tendríamos que ir un poco más profundo, pero me gusta mucho que puedan preguntar y también interactuar con ustedes, así que espero que mi respuesta te ayude a comprender un poco más ese principio. Vámonos ahora hacia la lectura. Liberación por medio del arrepentimiento. Una de las cosas que siempre dije durante las conferencias de guerra espiritual que he celebrado a través de todo el continente y es que entre más experimentamos el arrepentimiento, menos liberación vamos a necesitar. Una de las razones principales por la que muchos cristianos están demonizados o influenciados por el poder del enemigo es porque nunca se arrepintieron realmente de sus propios pecados y de los pecados de sus antepasados. El arrepentimiento no es un mensaje popular para hoy. Casi nunca se menciona en los círculos cristianos. No nos debería asombrar que la iglesia no esté mostrándole al mundo un mensaje positivo del poder salvador y transformador y liberador de Dios. Yo estudié en el Instituto Bíblico Fundamentalista en Estados Unidos en los años 50. Dentro de mis estudios tomé varios cursos, uno de ellos con un maestro brillante con doctorado y varios libros escritos sobre teología. Una de las clases que recibí de él fue soteriología, la doctrina de la salvación. Durante una de las clases recuerdo que dijo varias veces que el arrepentimiento es una doctrina judía y por ende no necesita ser predicada hoy en día, que crea en Cristo y que con eso basta. Esa enseñanza desafortunadamente guía a la gente a una fácil fe de lo que es más terrible. No nos debería sorprender que hoy en día las iglesias las, a ver, no nos debería sorprender que hoy en las iglesias, aún las que creen en la Biblia, hay tanta gente que en vez de haber nacido de nuevo, han sido abortados, nacieron sin vida, se llaman a sí mismos cristianos, pero muestran muy poca o nada evidencia en el cambio de corazón y en estilo de vida. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? Cambio, un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de conducta. Cuando verdaderamente uno se ha arrepentido, su vida cambia por completo. Como dice el dicho popular, la misma mica, pero con diferente montera. Muchos ahora se creen cristianos, han cambiado su afiliación religiosa, pero no han experimentado un cambio de corazón. Solamente el arrepentimiento más la fe salvadora puede hacerlo. El arrepentimiento no viene fácil, es un regalo de Dios y no podemos crear dentro de nosotros mismos el arrepentimiento. No importa qué tanto tratemos. Una cosa estoy plenamente convencido y es esta, que la salvación desde el principio hasta el fin es una obra de Dios, es totalmente gracia. El arrepentimiento es un regalo de Dios. En Hechos capítulo 11 y versículo 18 nos dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre un grupo de no creyentes que estaban reunidos en la casa de Cornelio, hubo transformación. Así que también a los gentiles se les ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida.
Eso está en Hechos 11:18. Gracias, Pau, por escribirlo. Hola, Maide, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hoy cambiamos de horario solamente por esta semana, pero ya el martes, el lunes no creo que podamos regresar a las 7, pero el martes o miércoles, con la ayuda de Dios, volvemos a nuestro horario de las 7 de la mañana. Pero este libro de autoliberación nos da unos principios increíbles de cómo nosotros mismos podemos reconocer para tener libertad. Y aquí el pastor Darío nos dice que solamente experimentaremos la vida o la libertad cuando hay verdaderamente arrepentimiento. Dice, muchos hombres y mujeres hoy viven bajo un juicio divino por sus propios pecados inconfesos y los de sus ancestros. Nacieron con una maldición sobre sus cabezas porque sus ancestros estuvieron involucrados en idolatría, hechicería y muchas otras abominaciones. El versículo que les leí hace un momento nos decía que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, sobre los que no eran creyentes, los no judíos, pero justamente fue porque hubo arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Pero ahora esta parte nos menciona que muchos viven bajo juicio divino por sus propios pecados no confesados y los de sus antepasados, que muchos nacieron con una maldición debajo de su cabeza por estar involucrados en la idolatría, en hechicería o en muchas otras abominaciones. Profunda inmoralidad y otras clases de crímenes han traído sobre las familias enteras maldición, y la única manera de escapar de ese juicio es por medio del arrepentimiento. Cuando se arrepiente alguien, estamos invocando la misericordia de Dios. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 2 y versículo 13, que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. ¿Cómo podemos cancelar el juicio y probablemente anular a la vez el acta que había en contra de nosotros? Solamente por medio del arrepentimiento. El otro, la tristeza del mundo, nos produce culpabilidad. Es que hay algo muy diferente entre el arrepentimiento y el remordimiento, perdón. El arrepentimiento es cuando reconocemos genuinamente que le hemos fallado al Señor, pero eso es algo que produce el Espíritu Santo en nuestro interior. El remordimiento es cuando le fallamos a la esposa, cuando le fallamos a los hijos o al jefe, y entonces hacemos cosas como para resarcir un poquito el daño, pero eso no produce un cambio. Solamente cuando hay un convencimiento, el cual produce el Espíritu Santo, es cuando hay un verdadero cambio y un cambio genuino. Entonces recordemos que arrepentimiento es decir, yo iba por este camino, pero me doy una vuelta y me voy ahora por este camino. Que Dios me dice, no es a la derecha, es por este lado, es hacia allá. Y entonces yo decido obedecerle a Dios. Pero ¿cómo me voy a arrepentir si yo no estoy consciente de que le falla a Dios? ¿Cómo me voy a arrepentir de algo que yo creo que no he hecho? Por eso lo primero es esa convicción que el Espíritu Santo produce en nuestro interior, que Él nos dice, hija, estás haciendo las cosas mal, hija, por ese camino vas directo al fracaso, vas directo al despeñadero, las cosas no van a salir bien si las haces de esa manera. Pero entonces vuelvo y recalco, como dice acá la lectura del libro, quien produce en nosotros el querer como el hacer es el Espíritu Santo. Cuando alguien se arrepiente, está invocando la misericordia de Dios. La Biblia dice en Santiago 2:13, y vamos a buscarlo, quienes tienen ahí su Biblia, para que porfa la abran conmigo. Sé que otros están en el trabajo y solo pueden escuchar. Con todo gusto yo se las leo. Santiago capítulo 2 y versículo 13 dice de esta manera. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Hablándonos de que el juicio viene a causa del pecado, pero cuando hay arrepentimiento, entonces ya no hay juicio. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios viene y hace una obra transformadora entonces en nuestras vidas. En 2 Corintios 7:10, el apóstol Pablo nos habla de dos tipos de tristeza. Uno, es esa divina. Dice que nosotros lo llamamos contrición. ¿Sí ves? Un corazón contrito. No es constricto, contrito. Un corazón contrito y humillado, el que el Señor no desprecia.
y nos lleva a un verdadero arrepentimiento. El otro es la tristeza del mundo, que nosotros conocemos como culpabilidad. Es lo que les decía ahorita, si ese esposo infiel, que como sabe que estaba tomándose unos tragos, que como sabe que se fue a ver con la otra que no es la esposa, entonces tiene cargo de conciencia y va y trae flores, trae chocolatinas, trae un pollo asado, trae arroz chino, trae comida para que como que tratar de resarcir el daño. O es ese hijo que se tiró el semestre, que la mamá con el sudor de su frente y con sacrificio le pagó la universidad, pero él se dedicó a la vagancia, no cumplió al tiempo con los horarios, con las tareas, perdió todos los exámenes, perdió el año, mejor dicho, se tiró el semestre, como decimos en Colombia, vulgarmente. Y entonces está tan culpable que dice, mami, le lavo el carro y lo ve limpiando la casa, limpiando vidrio, barriendo, trapeando. Culpa, simplemente culpa. ¿Por qué? Porque ya está de 18, 19, 20 años y ya pues ni modo que le van a dar pao pao, que lo van a poner en el time out. Simplemente está, se siente tal culpable que él mismo se está como autocastigando. Pero recordemos esa diferencia. La tristeza del espíritu es una tristeza que Dios pone en nuestro corazón cuando le fallamos a Dios. Es ese hijo que dice, lo hice mal y siente un dolor en su alma y no comienza a hacer cosas para resarcir el daño, sino que tiene un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. Miremos lo que dice segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Constricto, no sé qué sea, pero contrito es como así, como humillado, como quebrantado, porque a veces es que pronunciamos mal. Por ejemplo, hay un salmo que dice, ¿con qué me presentaré delante del Señor? Y el salmista dice, con un corazón contrito y humillado. Y muchas personas dicen constricto, pero la palabra correcta es contrito y humillado. Contrito es lo que les acabo de leer aquí, un corazón quebrantado, un corazón que está verdaderamente arrepentido y que lucha por no volver a caer y no tropezar con la misma piedra. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando una persona reconoce que falló, pero lo hace en lo natural, eso lo puede llevar es a la muerte, al fracaso, a una tristeza peor, a sentirse culpable, a encerrarse, a la depresión, a la ansiedad. Pero cuando es el Espíritu Santo el que viene y produce en nosotros esa tristeza, como que dolor, porque lo hice, no debí haberlo hecho, y vamos y genuinamente doblamos nuestras rodillas, derramamos las lágrimas y nos arrepentimos, eso es diferente, porque ese arrepentimiento genuino produce un cambio en el corazón. Comprendemos entonces la diferencia que hay entre arrepentimiento y culpabilidad. Queda claro la diferencia, ¿cierto? A lo mejor a usted le ha pasado que se ha sentido culpable por algo que hizo o algo que dejó de hacer, pero eso es muy diferente a tener un corazón genuinamente arrepentido. Por eso dejamos claro que este arrepentimiento y ese poder volver a Dios viene es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no viene por ningún otro camino. Entonces, la pregunta es esa, ¿comprende la enorme diferencia que hay entre arrepentimiento y culpabilidad? ¿Quién podría responderme esa pregunta? Porque hay una gran diferencia entre ambas. Hola, Pastora Mayer, muy buenos días, bienvenida. Qué lindo verla por acá conectada en Instagram. Skincare by Paola, bienvenida, Dios te bendiga. Este es el devocional donde todos los días nos conectamos para orar, para leer la Biblia. Normalmente lo hacemos a las 7 de la mañana, pero estamos en una semana excepcional y iniciamos ayer la lectura de este libro de autoliberación. Si alguno de ustedes desea acceder a este material, está buenísimo, cuesta únicamente $10 para los que están en Estados Unidos, envío a todo el país, también a México. Los que están en Colombia, también allá está disponible. Se llama Autoliberación. Está con un contenido que nos va a ayudar a todos a crecer muchísimo en la fe. Muy buenos días, Gladys, Dios te bendiga. Kidian dice, según internet, constricto es hacer entristecer a alguien. Ah, bueno, entonces sí, probablemente es la misma palabra, solamente que se puede usar diferente. Y muchas gracias, Kidian, por escribirlo. Hola, Claudia Suaza, un abracito, qué lindo que está por ahí conectada, un abrazo gigante. Gracias a todos por ese apoyo. Y ustedes de TikTok, top, tap, 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 iba a decir top, top, tap, tap. No olviden tocar la pantalla, porque eso ayuda para que este contenido le llegue a más personas. Y ustedes de Instagram también me pueden ayudar, me pueden mandar corazoncitos
regalitos, le pueden mandar a alguien el devocional, quizá puede bendecir a alguien que hasta hora de la mañana está por ahí haciendo el oficio o está en un receso y a lo mejor nos pueden apoyar uniéndose también acá al en vivo. Pueden mandárselo a alguien. Hola Jacqueline Zambra, Dios te bendiga. A todos un abrazo. El nombre del libro, Victoria, es Autoliberación. Cómo autoliberarse de todas las ataduras demoníacas. Es un libro poderoso, pero ya saben ustedes que el libro más increíble que tenemos es este, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual por excelencia. Pero sin duda alguna Dios ha inspirado a hombres de fe y que conforme a la experiencia de vida y de ministerio también nos han dejado contenido maravilloso como este que hemos estado leyendo todas estas semanas. Así que ya saben que si alguno está interesado en comprarlo, escríbame al chat y con gusto tenemos envíos en todo Estados Unidos, a México y también en Colombia lo tenemos disponible. Está en español, también está en inglés para los bilingües. Así que continuemos. El tema de hoy es el arrepentimiento, porque para poder ser libres de ataduras necesitamos tener ese corazón contrito, ese corazón humillado. Leímos entonces 2 Corintios capítulo 7 y versículo 10 que dice de esta manera, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza de este mundo conduce a muerte. O sea, la culpabilidad puede consumir a una persona, la puede llenar de depresión, la puede llenar de ansiedad, pero en cambio cuando un corazón está genuinamente arrepentido es diferente porque viene a la presencia de Dios, reconoce, se humilla y como consecuencia hay cambio en nuestras vidas. Muy buenos días, Pastora Dunia. Las dos nos encontramos por aquí en North Platte, Nebraska, y desde un ambiente diferente, a un horario diferente, pero bueno, llenos de la gracia del Señor para compartir con ustedes también. Así que si es la primera vez que te conectas, soy Andrea Camelo, soy colombiana, este es el devocional. Si estás en Houston, también somos Comunidad de Gracia Katy, una iglesia que está en diferentes países. Si de pronto estás en Colombia, estamos en el barrio Belén. Belén Rincón, estamos allá en Itagüí, en el centro de la moda, también estamos en Robledo, Fuente Clara, Iglesia Remanso de Paz. Por aquí está conectada también la pastora Mayerlin. Un abrazo gigante para ella, para el pastor Diego. Aquí todos los días, sin excepción, oramos por el pastor Diego para que el Señor lo sane y lo levante con poder. Así que escríbanme para más información. Si están en Houston, si están en North Platte, les recomiendo la iglesia Berean Church. Está por aquí, cerquitica también. Pero bueno, continuemos con la lectura. ¿Comprende entonces usted la diferencia que hay entre arrepentimiento y culpabilidad? Como niño necesitamos sentirnos culpables como cuando nos agarran con las manos en la masa. Esperábamos recibir una corrección verbal o física con lágrimas en los ojos y prometíamos nunca más volverlo a hacer, sabiendo que no podríamos cumplir con lo prometido. En lo mismo, he visto ladrones en América Latina, que cuando la policía los agarra, ellos lloran y prometen nunca más hacerlo, pero tan pronto como los dejan ir, están robando y asaltando a otros. La contradicción lleva a la vida, porque la culpabilidad lleva a la muerte. La tristeza de este mundo, o sea, como les dije ahorita, la culpabilidad es una reacción almática, una acción mala que nunca podrá producir un cambio permanente. Solamente arrepentimiento puede hacer eso. Cuando rendimos nuestras vidas a la guianza del Espíritu Santo es que hay un verdadero cambio, un cambio genuino y una libertad duradera. Hoy más que nunca necesitamos un cambio de actitud acerca de Dios y del pecado. Como les mencioné ahorita, este no es un tema popular, no es un tema que la gente quiere. ¿Por qué? Porque cuando usted se conecta a un en vivo, cuando usted ve un reel, quiere que le digan no temas, Dios está contigo, eres lo máximo, todo te va a salir bien. Pero cuando escuchas la lectura de un libro como este, donde te dice necesitas un arrepentimiento genuino, si quieres cambiar tu vida, necesitas permitirle al Espíritu Santo quebrantar tu corazón. Ya dijimos que la tristeza de este mundo no produce cambio, produce culpa, pero cuando viene de Dios, esto es diferente. Y pues, piensan esto por un momento, cuando a alguien lo agarran con las manos en la masa, eso es una cosa, ¿cierto? Y dice, no, perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero cuando alguien tiene ese convencimiento que viene del Espíritu Santo, es diferente, porque esa persona viene, se humilla, doblega el corazón y lucha por nunca más volver a caer en esa misma falta. Entonces, lo mismo ocurre en nuestros corazones y hoy más que nunca necesitamos un cambio de actitud por el Espíritu Santo. Por esto es que
nuestro cambio comienza a ocurrir y es un cambio que ocurre gradualmente y comenzamos a entrar a la libertad, dice Romanos 8:21, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos anhelan caminar en esa libertad? Muy buenos días, mi Tati Bella, un abrazo también para ti, Leslita, que se nos une desde Chile también, un abrazo grande. Tati es una bella bogotana en la USA. Gracias, gracias a todos ustedes por continuar tocando esa pantalla aquí en TikTok. Vemos ahora Proverbios 5:22, en donde descubrir que la causa de la opresión demoníaca en nuestra vida dice, de sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Entonces aquí podemos descubrir que muchas veces la causa de esa opresión es nuestro propio pecado. Yo ya les hablé aquí la diferencia entre pecado, iniquidad y transgresión. Este versículo habla de iniquidad. Dice, de sus propias iniquidades será preso el impío y en los lazos de pecado quedará atrapado. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo un mentiroso tiene que, eso se le vuelve como una bola de nieve, tiene que decir una mentira para tapar la otra y está atado a ese espíritu de mentira? Y la palabra de Dios nos dice aquí que somos presa de nosotros mismos. ¿Por qué es que tan a menudo estamos atados y atormentados por espíritus inmundos? Porque hay en nosotros pecados inconfesos. El pecado es la razón principal para la actividad demoníaca en nuestra vida. Continuando en el pecado, le estamos dando al diablo el derecho legal de operar en nuestra vida. Pero cuando, dice acá el pastor, cuando a mí me ha tocado orar por alguien por liberación, antes de comenzar, me aseguro que se ha arrepentido de todos sus pecados. Si sus vidas no han venido a un cambio genuino, no podrán ser libres. Si no lo han hecho, la batalla en contra de esos espíritus que han invadido las vidas será en vano. Por eso, a razón, renuentemente me involucro en, no me, dice, por esa razón, renuentemente me involucro en liberaciones masivas. Prefiero orar por personas de uno en uno, aunque eso demanda mucho más tiempo, consejería y después la oración por esas personas, aún antes de ponerlos en libertad. Creo que a largo plazo esto es más efectivo. Si hay algo dentro de las personas que están escondiendo o reteniendo a Dios o si no entienden la gravedad de lo que han hecho, uno puede reprender a los demonios hasta el cansancio y no habrá resultados. Uno puede orar hasta el cansancio y la frustración vendrá porque nada ocurre. Casi siempre las personas seguirán dando vueltas en el mismo círculo. Muchos no pueden o no quieren comprender que esas ataduras en su vida son por el mismo derecho que ellos han dado con el pecado. La confesión del pecado es un prerequisito para cualquier oración efectiva de sanidad y de liberación. Santiago 5:16. Vamos a leerlo. Santiago 5:16. ¿Quiénes tienen por ahí su Biblia? Vamos a abrirla y vamos a leerla juntos. La hermana Esperancita dice que ya no me escucha. En Instagram, a ver, cuénteme. ¿En TikTok se escucha bien? Hola Catalina, Dios te bendiga, bienvenida. Pau, Milena, un abrazo gigante a todos los que recién están llegando. Este es el devocional y estamos en la lectura de un libro maravilloso que nos ayuda a crecer en nuestra fe. La Biblia, la palabra de Dios. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, mi Tati. La oración eficaz del justo puede mucho, pero lo primero y lo que Santiago dice es, confesaos unos a otros vuestras ofensas. Hay una práctica que nosotros debemos tener y es la de confesar, tener un amigo, una hermana en la fe, un líder, alguien muy cercano a nosotros a quien uno pueda venir y decirle, pasó esto y yo fallé, yo dije esto, yo grité, yo personalmente lo hago. Tengo esa costumbre que cuando he fallado no me quedo callada y muchas veces vengo con mi esposo, él es el pastor de nuestra iglesia y pues aunque es mi esposo, a veces yo lo veo como mi pastor y vengo y le digo, amor, no me veas como tu esposa, sino como una oveja que viene a abrir su corazón. Me sentí mal, pasó esto, hice esto, dije esto y él ora por mí
y listo, me siento en libertad. También tengo amigas muy cercanas, hermosas mujeres que son escuderas de fe, que están cerca de mí, a las cuales yo también les puedo decir, mira, pasó esto, yo siento que fallé porque dije tal cosa, y ellas muchas veces me corrigen y me dicen, no, Andrea, o pastora, eso no estuvo mal, estuvo bien que lo dijera, o no debió haber dicho eso, ay, qué falla, oramos y ya. ¿Sí ves? Es muy importante confesar, es muy importante hablar. Y cuando tú dices algo y luego te quedas pensando, ay, no debí haber dicho eso, probablemente no debiste haberlo dicho, porque cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, Él produce un genuino arrepentimiento. Vuelvo y les digo, ese arrepentimiento es diferente al remordimiento que produce es culpa. El arrepentimiento trae en nosotros es libertad. Y aquí en el libro leemos que el primer requisito para que una persona sea libre, si alguien pide oración, si alguien dice es que he estado batallando tanto tiempo con esto, lo primero es que esa persona le haya rendido su vida a Jesucristo, porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre no es de Dios. Entonces la persona necesita confesar a Jesucristo en su vida. El arrepentimiento no está completo o finalizado hasta que uno haya renunciado y abandonado el pecado. Es hasta entonces que uno lo ha entregado de una vez y para siempre. El arrepentimiento es primero y probablemente es el paso más importante en el camino hacia la liberación, sea que uno ore por uno mismo o alguien más ore por nosotros. El arrepentimiento es absolutamente esencial. Nunca podremos alcanzar la libertad hasta que aprendamos a arrepentirnos. Todas las personas que nosotros conocemos como santas también necesitan ellos mismos arrepentirnos. En su historia, la historia de Job, se vuelve un ejemplo clásico para nosotros. Lo primero que vemos es que Job tenía miedo, porque él dice en su libro, lo que temía me ha sobrevenido. Él lo confiesa. Los temores que él tenía le vinieron a su vida. En su generación probablemente no había ninguno que amara y sirviera a Dios como él lo hizo. Pero todavía cuando se lee y se estudia el libro entero de Job, uno descubre que Job tenía faltas y algunas de ellas muy serias. En el capítulo 3, versículo 25, él confiesa su temor. Job 3:25, donde él dice, el mal que temía me ha sobrevenido. El mal que temía me ha sobrevenido. Nosotros hemos hablado acá en el devocional de la ansiedad y de cómo la ansiedad es ese miedo que a veces nos gobierna y nos sobrepasa y entonces ya nos da pavor salir a la calle, viajar en avión, unas escaleras eléctricas, nos estamos imaginando siempre lo peor y eso que tanto tememos lo atraemos, es una cosa impresionante y fue lo que Job confesó, que era un pecado en su vida y él dijo, el mal que temía me ha sobrevenido. Job 3:25. Él confiesa el temor. La fe y el temor son opuestos. El temor es destructivo, mas la fe es creativa. El temor hace en lo negativo lo que nuestra fe hará en lo positivo. El temor crea enfermedades, pero la fe produce salud. Lo que nosotros más tememos usualmente vendrá sobre nosotros. Conforme Apocalipsis 2:18, el temor es un pecado que podrá condenar nuestra alma eternamente. Hace poco leímos estos 3 libros de una serie que se llama Libertad, los escribió el pastor Darío Parish y hablamos de conquistando el temor. Bueno, no tengo por ahí el otro, son 3. Y eso de conquistar el temor es poderoso. ¿Por qué? Porque cuando vivimos esclavos del temor, realmente estamos atrayendo a nuestras vidas esa incredulidad. Y en el cuerpo Job, dice la Biblia que le apareció una terrible enfermedad llamada llagas malignas. Esto está en Job capítulo 2 y versículo 7. Dice que tenía esas llagas desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. O sea, es una cosa tremenda lo que ocurría con él. Pero dice, otras versiones de la Biblia han definido esta enfermedad como llagas, úlceras, sarpullido, lepra o aún cáncer. Y esto pretende darnos a creer que lo que él estaba sufriendo era algo terminal, como un cáncer en la piel u otro tipo de enfermedad maligna, como la enfermedad que casi le quitó la vida a Ezequías a los escasos 39 años de vida. La sarna es una maligna irritación en la piel y comúnmente afecta a los perritos y a otros animales. Como resultado, él se había rascado hasta el punto que sus uñas se le habían hecho nada. Después de su propia ansia, tomó un pedazo de teja
y se rascaba hasta convertirse en carne putrificada. Para tener una mayor descripción de esta terrible enfermedad que está consumiendo su cuerpo, podemos leer Job capítulo 7, versículo 11, Job 17:5, mejor dicho, leamos el libro de Job. Esa será la tarea para mañana, que continuaremos con esta lectura. Hoy voy a dejar en la página 16, pero mañana seguimos adelante. Claro que sí, Kidian, si estás interesada en este libro o en los otros que acabo de mencionarles de la serie de Libertad, escríbeme al chat y con gusto. Quizá también tenemos, creo que Kidian está en Puerto Rico, pero buscamos la forma de hacérselo llegar también hasta allá. Muy buenos días, Natica, bienvenida. Hoy por aquí haciendo el devocional en otro horario diferente al habitual, pero llenos de fe y descubriendo verdades profundas de Dios conforme a su palabra y también en estos libros que reflejan la sabiduría de alguien que se tomó su tiempo de escribirlos. ¿Quién es el pastor Norman Parish? Él es el fundador de nuestra denominación, de nuestra organización que se llama Gracia Internacional. Él nació en Canadá, pero se fue como sus padres lo llevaron a él como misionero a Colombia. Imagínense que se crió en Medellín. De hecho, él estudió en un colegio donde yo estudié, pero después regresaron a Guatemala y él se casó estando en el Instituto Bíblico con una pastora increíble, pero por más de 80 años, esto estamos hablando del 2017, él murió en el 2017, dice, por más de 80 años este ministerio se ha dedicado a la obra de evangelismo, al entrenamiento de obreros calificados y a la siembra de iglesias. El apóstol Parish celebró múltiples conferencias de guerra espiritual en muchas naciones alrededor del mundo. Hoy en día él está en la presencia de Dios, pero el legado continúa. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que podamos tener un entendimiento espiritual abierto para comprender estos principios de fe. Claro que sí, hoy vamos a orar por Jesús Payán, que el Señor lo guarde y que salga todo bien en ese procedimiento médico que él va a tener. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Si Dios lo permite, mañana continuamos con esta lectura, pero les dejo una tarea. Vamos a leer el libro de Job para que mañana cuando estudiemos este tema podamos profundizar mucho más a fondo, ¿les parece? Oremos. Gracias te damos, amado Dios, por la bendición de permitirnos estar aquí conectados en esta hermosa mañana. Tal vez algunos en un clima tropical, caliente, otros estamos con frío,